¿También sientes que hasta tus pensamientos están al doble de la velocidad y los sentimientos y la vida? Mientras intentamos mantenernos al día con todo y que el algoritmo no nos olvide, hablemos sobre la creación de contenido en tiempos donde hasta el silencio tiene prisa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel. Y yo soy Miguel. Y sean bienvenidos al primer episodio de este podcast. Es chistoso que tengamos camisa de cuadro los dos. Es algo tan simple como eso. Y no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, No sale. no habríamos llegado. Pero en lo que sí nos pusimos de acuerdo fue en este tema. Porque es la base de un proyecto como este. La creación de contenido. Pero si lo vemos desde el punto de vista más hacia atrás, vivimos en una velocidad constante para todo. Todo. Para ir al trabajo, para levantarnos, para llegar a nuestros lugares de trabajo, para crear contenido, para consumir contenido. Nosotros tenemos muchos años consumiendo contenido y cada vez lo hacemos con mayor velocidad. Porque nos arrastra eso. Hay como una impaciencia, o sea, como que todo el tiempo estamos impacientes a ver qué sigue, qué viene. Sí, como que nos cuesta detenernos en un montón de cosas, ¿no? Claro, porque es que nos arrastra, nos empuja y nos arrastra. Porque todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser veloz, todo es swipe, swipe, swipe. Es medio vi un pedacito y sigo. A veces no nos detenemos a tratar de verle sentido a las cosas en general. Incluso hasta para comer. O sea, eso es, comemos rapidito, soltamos el plato, lo medio fregamos, seguimos de largo y volvemos otra vez si estamos trabajando o si estamos en la casa ponemos a hacer lo que estábamos haciendo o seguimos en lo que estábamos. O sea, es una cultura de velocidad que cada vez nos lleva más y más rápido. Y eso nos resta energía. Claro, y que va consumiendo también nuestra atención. Porque es que justo lo dijiste, o sea, estamos en la casa, entonces no solo tenemos puesto, no sé, algo que esté, alguna cosa, algún video, alguna serie rodando y al tiempo estamos hablando por WhatsApp, pero al tiempo estamos cocinando, comiendo, cualquier cosa. O sea, aparte de todo, también, o sea, somos multitarea, pero creo que al final de cuentas no le ponemos atención a ninguna de las cosas en general, porque tenemos la mente como dividida en todo y la atención dividida en todo. Yo me declaro culpable en ese aspecto, porque yo soy de los que trabajo a 3 pantallas, más el teléfono sonando, pendiente de si sonó aquí, si sonó allá, y todo con, vuelvo y repito, con velocidad, porque es que se nos exige velocidad. Claro. Se nos está exigiendo velocidad. Total, el mundo actual nos exige estar en todo al tiempo, ¿no? En todo. Fíjate que hace poquito estaba viendo un video y estaban hablando de un programa para niños, para bebés y para niños. Y como hay como se están viendo ya problemas en cuanto a la atención. Y ese programa, que no me acuerdo cómo se llama, pues, lo que tiene es que cada 3 segundos más o menos hay un cambio de imagen. Eso ayuda, obviamente, o sea, a retener, pero con velocidad. Claro, pero eso hace que los niños estén todo el tiempo ansiosos de lo que viene. Entonces, como no son escenas largas y que desarrollan algo que se demoran, qué sé yo, 10 segundos, 12 segundos, y eso es muy poquito, sino cada 3 segundos hay un cambio, 3 segundos hay un estímulo. Entonces, pues si eso lo transportamos a cómo estamos viviendo ahora como adultos, pues es lo mismo. O sea, cada cierto tiempo hay que tener un estímulo diferente. Por eso los videos y todo se hacen para o que tengan un montón de cambios de cámara, un montón de estímulos rápidos, o no solo cambios de cámara, sino que salga algo, que haya un sonido, que haya algo, sino también que no logramos como quedarnos viendo y detenidos viendo un solo video, sino que hay que hacer scroll o swipe o cualquier cosa rápidamente. Claro, es que nos mueve hacia eso, nos pide velocidad, nos pide que estemos en constante movimiento y nos lo exige, porque es que todo el contenido se hace comprimido justamente para que lo consumamos con rapidez. Y dale, y más. Y mientras más contenido consumamos, más seguimos buscando, pero todo a velocidad, porque es que nuestro mundo va
a esa velocidad cada vez más elevada. Claro, pero antes no era así. O sea, no quiero decir que lo de antes era mejor. Para nada, no creo eso. Pero sí puedo decir que antes como que no había tanta presión porque el contenido fuera rápido. O sea, se solían ver más blogs y esto que era alguien ahí simplemente parado hablando con la cámara y haciendo o diciendo cualquier cosa con sentido o sin sentido, pero era como que no se necesitaba ese estímulo cada instante. Claro, en ese tiempo nos tomábamos un poco más, para la redundancia, el tiempo de escuchar lo que alguien tenía que decir y lo que alguien tenía para compartir con nosotros. De ahí, obviamente, el punto de los videoblogs. El videoblog era el compartir de un creador de contenido sobre su pensar, sobre sus experiencias, sobre sus vivencias, dependiendo del tipo de blog que fuera, si era de viajes, si era de comida, si era de opinión, si era random, o sea, eran demasiados temas, pero nos permitíamos sentarnos a ver un capítulo de un blog en donde escuchábamos todo lo que quería compartir ese creador de contenido en ese capítulo. Sin 10 minutos ahí hablando. Y hablando, sin freno, sin que nada lo acelerara, tan simple como hoy voy a hablar de esto, punto. Y pues bueno, ahora que pues hace relativamente poco tiempo ambos creamos contenido. Yo creo contenido hace más o menos un año. Tú creo que un poco menos, como unos 6, 8 meses. Yo tengo menos tiempo, como unos 6 meses aproximadamente. Sí. Bueno, creo que a ambos nos pasó que cuando nos íbamos a montar en esto o empezábamos a plantearnos cómo íbamos a hacer, cada uno por separado, por supuesto, pues yo no sé tú, pero a mí me vino la pregunta de, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque así como que verme yo así con miles de cambios de cámara y todo esto, como que yo no me veía ahí. Sí, no, ese dinamismo que se nos pide, porque es que sea el contenido, se nos pide que sea dinámico. Y se nos pide desde la misma comunidad, desde el mismo algoritmo, desde el mismo todo. O sea, las mismas plataformas nos exigen que haya un dinamismo, una velocidad, un movimiento que va más allá de lo que realmente es nuestro actuar. Nosotros no actuamos normalmente con brinca, salta. No, o sea, a veces hay cosas en donde sí, somos rápidos y todo, pero en general somos un poco más tranquilos. Y a veces hay cosas que no se pueden decir con velocidad. No todo se puede decir de la misma manera. Y a mí me tocó enfrentarme a eso. Incluso el mismo hecho de saber que me tenía que ver a la cámara, saber que tenía que escuchar mi voz, que ver mi imagen. Fue complicado poder afrontar todo eso, aceptarlo, aceptar cómo me veía en la cámara. Los miedos tuve que enfrentarlos, al toro por los cuernos. No hubo otra opción, pero poco a poco uno se va adaptando a la idea, uno se va viendo y dice, no, sí, ya, sí me puedo ver sin autoflagelarme, sin sentir que no, que me escucho terrible, que me veo horrible, sino que poco a poco uno va entendiendo esa esencia que tenemos de cómo nos manejamos frente a una cámara, frente a un micrófono, y le vamos dando esa vida a lo que queremos hacer. Pero entonces con eso pienso que hay dos cosas que suceden. O sea, lo que sucede internamente, que es todo ese proceso de, pues sí, de uno confrontarse con sus miedos y como naturalizar un poco o normalizar un poco eso de estarte viendo constantemente y todo esto. Pero también por otro lado está el algoritmo y las personas, pues la audiencia, quien te va a ver. O sea, son dos cosas que requieren tiempo, pero creo que no se les da el tiempo. O sea, digamos que se supondría que cuando empiezas a hacer contenido ya tengas la otra parte resuelta, que es la parte de cada uno consigo mismo. Y eso es algo de lo que no se habla demasiado, porque digamos que se supone que si tú creas contenido o haces algo así, pues se da por hecho, se da por entendido, entre comillas por supuesto, que tú estás muy en paz con cómo te ves, o sea que tú todo, o sea, ya vienes con tu maleta de seguridad completica. Cuando realmente no siempre es así. De hecho, normalmente no es así. No, para nada. Y lo hemos visto en creadores de contenido que
ya mucho tiempo después, hacen saber que Es que te cuentan. en principio no se sentían realmente cómodos consigo mismos, pero se atrevieron, dieron el salto. Y luego encontraron su propia esencia y encontraron lo bonito de crear contenido a su modo. Claro, y ahí va pues como la otra parte que es todo el algoritmo y la audiencia. Yo te quería preguntar, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú piensas que quién jala a quién? O sea, ¿es la gente la que hace que el algoritmo solo, o pues como no como que solo escoja, pero tenga una gran preferencia por este contenido que es rápido? ¿O es al revés? El algoritmo empieza a mostrar esto y la gente se va educando a través de eso que el algoritmo escoge. Yo tengo una opinión muy personal sobre eso porque ha ido cambiando según lo que yo he visto. Originalmente yo pensaba que eran las personas las que movían el algoritmo, movían los hilos. Obviamente con el consumo de contenido, el algoritmo se iba alimentando de esa información y obviamente te iba mostrando al resto del público lo que se iba haciendo popular, lo que más se consumía. Pero últimamente el algoritmo yo lo siento pero tan ilógico en algunas cosas que yo creo que ya el algoritmo se está moviendo por sí mismo y nos está empujando a consumir contenido muy específico que de una u otra forma se le está dando una prioridad, sea porque se pague para que se publique más, sea porque entiende el algoritmo como, vamos a decir, como si fuese una inteligencia, entiende o piensa que debe publicitarse más, que debe mostrarse más. Y yo siento que más bien ahora nos están empujando a nosotros a consumir cierto tipo de contenido, no al revés. Ya los hilos yo siento que no están en manos de nosotros como titiriteros. Pero eso es una opinión muy personal, porque realmente ni yo termino de entender cómo funciona el algoritmo en la actualidad. O sea, yo creo que fue como un efecto bola de nieve, como que se echó a andar algo y se salió de control. Y ya no hay quien pare eso. O sea, pues tal vez en algún momento parará, pero no lo veo en este momento posible. Y no había contemplado eso que dices, de el pago para la exposición. Y hay mucho contenido que es pago. Sí. O sea, si tú pagas, te muestran aún más. Y eso condiciona. Entonces empieza a hacer un feedback de se muestra más y esto tiene como mucha aceptación y mucho alcance, entonces a la gente lo ve más, entonces pues eso hace que empieza a haber un ida y vuelta, un feedback hacia ambos lados, ¿no? Sí, porque entonces si tiene más ventas, si se promociona más, si se publicita más, si la gente paga más para que se publicite más, entonces esto deberíamos mostrarlo más y se termina convirtiendo en, como tú dices, en un efecto bola de nieve que cuando intenta frenarlo ya no puede porque es gigante. Y es a lo que nos está llevando. Por eso es que a veces terminamos con un contenido que decimos, pero más o menos ¿por qué me está mostrando esto? Que no tiene nada que ver conmigo ni con lo que yo consumo porque llevo 50 videos de perritos y mascotas aquí y de gaticos y todo aquí listos que... Ahorita que mencionas lo de los gatos, a mí me sucede. Yo ni siquiera soy fanático de los gatos. Y me sucede pero no entiendo. O sea, y parece chistoso, pero es verdad. Porque sí me ha sucedido. Personalmente, a mí me ha sucedido. Y yo así como que, pero es que yo ni siquiera le doy like a videos con gatos. Y no tengo nada en contra de los gatos. Simplemente no es mi mascota favorita. Ni es tu tipo de video favorito. Yo soy más de los perros. Y así como eso, otros contenidos de otras cosas que no son... O sea, un video de maquillaje. Y yo así como... no uso maquillaje. No. O sea, hay dos puntos. Primero, desde el lado de consumidores de contenido, por supuesto. Donde sí tiene que haber una responsabilidad de lo que se consume. Porque sí... O sea, uno tiene que pensar a quién está siendo famoso. Porque está esa frase, como hicimos famosa a la persona correcta. A la persona correcta. Claro. Pero ¿quién es esa persona a quien tú le estás dando un montón de visibilidad? Porque cuantas más veces lo veas y cuanto más tiempo te quedes ahí viéndolo, más se lo van a mostrar a más gente y todo esto. O sea, esa persona no va a pensar que está haciendo algo bueno o malo. Sin decir que, no sé, que salir bailando y todo esto sea algo bueno o malo. O sea, para nada. De cada quien su tipo de contenido. Pero sí hay contenidos que son bastante como peligrosos, bastante con mensajes que tienen bastante fuerza hoy en día. Ahí es donde entra... Y que sí hay que ver. Esa responsabilidad. Claro. Y como consumidores tenemos que tenerla. De consumidores. Porque entonces cuando nosotros consumimos contenido
Lo que pasa es que usar un término puede ser quizá peyorativo, pero un contenido muy Light. peligroso, como dices tú, Bueno. que no aporta realmente mucho en positivo, vamos a decir, que es muy random, que podemos terminar haciendo, entre comillas, famosa a la persona incorrecta y una persona que quizás ni siquiera estaba buscando hacerlo, simplemente lanzó algo allí por hacerlo y de repente ¡pum! Explotó, se hizo famoso. Y no solo el contenido que es como más ligero, sino también contenido que es, o sea, que viene cargado de mensajes bastante pesados y que sí. traen discursos con mucha carga de odio hacia gente, hacia personas. Y uno tiene que ser muy responsable con lo que consume, por supuesto. Y Por supuesto. creo que o sea, ser responsable con lo que uno consume implica que te tomes el tiempo de limpiar tu feed. O sea, que a la gente a la que sigas y a gente que resuena con tu mensaje, que te diga cosas que tú quieres escuchar o que te ponga a pensar o pues que por lo menos vaya contigo. Y que verlo no te genere ansiedad o que no te genere disgustos y todas estas cosas. O sea, para mí eso es parte de la responsabilidad como consumidores en redes sociales. Y realmente mantener el control de lo que consumimos. O sea, mantener el control en el sentido de que no sea el sistema quien nos guíe hacia algo, sino que seamos nosotros los que decíamos, yo decido ver este contenido, yo decido seguir este contenido, yo decido que este contenido sea el que se me muestre porque es el que yo deseo consumir, porque es el que me hace bien. Pero como tú dices, hay contenido que nos genera ansiedad, nos genera malestar, por diversos motivos. Sea porque sentimos que no podemos alcanzar ciertas cosas o porque nos empuja justamente a querer más de lo que realmente necesitamos. Hay un montón de razones por las cuales un contenido nos puede hacer sentir incómodos de manera muy interna, muy, muy personal. Y por eso es, como tú dices, crucial que como consumidores de contenido, en principio, tengamos el control o tratemos de tener dentro de lo posible el control de lo que consumimos y de lo que le permitimos al sistema mostrarnos, a las plataformas en general. Y de verdad es que eso es casi que lo poquito dentro de lo que podemos tener el control como consumidores. Pero también está el otro lado que es la parte de, pues desde el lado del creador. Pues porque también todas estas cosas o todas estas como inquietudes nos atraviesan cuando empezamos a crear contenido. Claro. Y es ahí donde tenemos que revisarnos nosotros mismos a la hora de pensar en crear contenido, desde dónde lo creamos. Desde dónde de nosotros, de nuestro interior lo creamos. Si es desde la prisa que todo nuestro entorno y todo el mundo digital nos empuja, o si es desde algo más allá que está dentro de nosotros. Pues yo sí me hice esta cuestión y me lo he cuestionado muchas veces porque sentía como la presión, por supuesto, la presión por una forma, un modelo, un molde que ya está como preestablecido, que pues que nos muestra cómo crear y todo esto, pero como que me he cuestionado si yo me quiero encajar ahí, o sea, y para mí he llegado a la conclusión de que no, o sea, por lo menos en este momento no, yo no, y no porque vea que está bien o mal esa forma, pero no es mi forma, o sea, yo he tratado de encontrar mi voz, pues así como este proceso de aprender uno a verse en cámara y a escucharse y todo eso, pues también es todo este proceso de encontrar la voz que tiene uno y cómo quiere uno mostrarse, qué quiere uno decir, desde qué lugar quiere uno decir. Y pues la verdad es que pues, yo soy como pienso mucho y por eso pues sobrepienso y por eso todo esto que es muy y tú que vas por el lado de reflexión, o sea, ambos compartimos como este lugar desde el cual decidimos crear. Claro, porque es que, por lo menos, por mi parte, como bien lo dice, desde el lado de las reflexiones, yo tomé la decisión de dejar un registro, porque ese fue mi motor en un principio, dejar un registro de lo que pensaba, de lo que sentía, de lo que veía a mi alrededor, porque no solamente son cosas que vivo yo, sino también que veo a mi alrededor que suceden, y decidí trasladarlo a algo que dejara un registro, que quedara allí, porque simplemente por sentir que alguien se podía sentir en algún momento, valga la redundancia, identificado
con el contenido. Y de hecho, mi premisa siempre ha sido esa. Si alguien, por lo menos una persona, se siente identificada con mi contenido, con lo que yo digo en alguno de mis videos, ya habrá cumplido su cometido. Pero hay muchas otras razones y muchos otros motivos desde los cuales podemos crear contenido, los que, ya hablando como creadores, nos puede mover una emoción, nos puede mover la rabia, nos puede mover la crítica, nos puede mover la reflexión, nos puede mover el sobrepensar, nos puede mover X cantidad de cosas, el enseñar, que muchos tienen contenido educativo, estos que hacen tutoriales, los que viajan y tienen blogs, o sea, hay una infinidad de motivos, pero como tú lo decías en una conversación que llegamos a tener, es encontrarle y escuchar el corazón del contenido que estás creando. Es darle ese toque, esa esencia que es personal, que viene de aquí adentro. Sea el contenido que sea fugaz o sea un poco más lento. Porque no es tan sencillo. Y es que no todo lo que genera vistas construye y deja huella. Y hay algo que a veces cuesta entender un poquito. Cuesta manejarlo. Pero fíjate que yo puedo decir que, o sea, entiendo desde dónde dices eso que acabas de decir, pero digamos que no estoy del todo de acuerdo, porque es que sí, no todo lo que deja vistas como que construye y deja huella, pero eso, digamos que haría que las personas que generan ese tipo de contenido no se hagan responsable, porque como lo que yo estoy haciendo no va a dejar ninguna huella, entonces, ¿dónde queda la responsabilidad desde la persona que lo está haciendo? Independientemente del tipo de contenido que haga. O sea, sí estoy de acuerdo y entiendo por dónde lo dices, pero yo sí siento que todas las personas deben hacerse responsables. O sea, si hay una carga de algún mensaje de cualquier tipo que sea, desde el lugar que sea que se cree, que se genere contenido. Claro. No, en eso tienes razón, porque obviamente, si bien es cierto, quizá no deje una huella en positivo, sí tiene una repercusión, y por eso tiene que estar de la mano todo el contenido que se crea con la responsabilidad. En eso tienes toda la razón, porque un contenido que parezca muy insignificante a la hora de crearlo puede repercutir de una manera muy poderosa en X mente, en X personas o en X grupo de personas y causar X devastación. Claro, es que no solo digamos que en las redes no solo están adultos, o sea, no solo estamos adultos, también hay niños, también hay gente que admira y que ve con ojos, que está como absorbiendo cosas que ve, y sí hay una repercusión, o sí genera algo, pues, lo que sea, en quien sea que esté viendo. Y pues justamente por eso, pues aparte de la responsabilidad y más en consonancia a lo que decías de encontrar la voz y todo esto, para mí ha sido muy importante sentir que sí hay una parte de mí que está ahí puesta. O sea, para mí es muy, muy importante sentir que hay una como una autenticidad, pero que también hay una consonancia de muchas cosas en mí. O sea, que no sea muy distinto como yo soy en mi vida o como yo me manejo en general a como me muestro en redes. Obviamente hay espacios para cada cosa, o sea, hay espacios más tranquilos y más relajados donde se puede charlar como con más soltura, y otros espacios un poco más, con un poquito más de estructura y todo esto, pero eso no quiere decir que esté siendo quien no soy en estos espacios. O sea, para mí es muy importante buscar ser auténtico y esa consonancia de todo lo que yo hago. Sí, es cuestión de coherencia, es ser coherente con lo que somos y con lo que mostramos a la hora de compartir en un contenido que creamos. Hay personas que sí, o sea, hay creadores de contenido que crean un personaje y no necesariamente son ellos al 100% mostrándose, y funciona, pero eso es otro estilo de contenido que obviamente también conlleva una responsabilidad y una coherencia, porque si creas un personaje, el personaje debe ser coherente con lo que tú estás construyendo. O sea, yo estoy construyendo un personaje que es así, así, así y así, con ciertos parámetros. Es lo mismo en este caso, aún con sus diferencias, que el hecho de por lo menos nosotros, que sí tratamos de ser lo más auténticos y coherentes con nosotros mismos, con nuestra realidad, aun cuando obviamente tengamos cierto límite de mostrar parte de quienes somos también, porque eso ya es algo más personal,
más de la vida personal de cada quien, pero manteniendo esa coherencia y esa autenticidad de yo soy de esta manera, yo me muestro de esta manera porque ese soy yo. Claro, y que en cada espacio como que se va mostrando una faceta, pero eso no quiere decir que sea necesariamente un personaje, que si es un personaje pues también, o sea, no tiene nada de malo, pero pues para mí, y yo sé que para ti también era importante esta parte de sentirnos auténticos en lo que hacemos, más bien desde el lugar desde el que creamos. Lo cierto es que cada uno ha decidido crear desde un punto muy interno. Por lo menos entre nosotros dos hemos decidido, incluso este mismo proyecto, que obviamente es nuevo, le estamos tratando de encontrar y de escuchar ese corazón, ese desde dónde viene, pero sabemos que nuestra base nos guió hacia que venga desde aquí adentro, desde querer compartir la realidad y apelando quizá incluso a esa frescura, a ese dejar una huella bonita en quien nos escuche, en quien pueda empatizar con nuestro contenido, con lo que decimos, con nuestra opinión, porque a fin de cuentas son opiniones personales, son opiniones tuyas y mías, y hay quien puede discordar de esa opinión, como también puede estar los que empaticen completamente. Claro, y se entiende también que con el tiempo, pues, le vamos a ir encontrando el corazón nosotros a esto y también quien nos ve. O sea, creo que toda creación uno tiene que dejar que tenga vida propia y dejar que en esa vida se vaya encontrando y vaya viendo como cuál es el camino y cómo es la forma en la que quiere manifestarse. Es que es una retroalimentación entre nosotros y con quienes nos miren, obviamente, con quienes nos escuchen, con quienes puedan consumir nuestro contenido, sea el contenido individual que tenemos cada uno por separado, o sea, este mismo proyecto también. Porque esto lo aplicamos, a fin de cuentas, a toda nuestra faceta de creador de contenido. Todo, porque es buscar nuestro método para crear contenido, que no es que sea ni mejor ni peor que otro tipo de contenido que sea más fugaz, sino nuestro. Simplemente es un tipo de contenido con el que buscamos acercarnos más y quedarnos, no pasar. Pero eso obviamente va a suceder cuando, como bien lo dices, encuentren y encontremos en conjunto todos el corazón de este proyecto, de este contenido, de estas palabras que aquí compartimos, y quienes se deseen quedar porque empaticen con ese contenido. Pues a mí me parece que es una buena manera de básicamente cerrar este primer episodio. Como que quedó bien bonito esto de como que haya también una co-creación, a pesar de que quienes estamos creando somos nosotros, pero también pues que la otra persona o quien nos ve entiendan y vean que hay un lugar también para que se les escuche, para que se hagan presente, para que sí, que esto tenga vida entre todos. Porque al final toda creación se construye entre todos. Por eso es que en el tráiler lo decías muy bien. Con Miguel. Y Miguel. Y contigo y también. Tú también. Claro. Contigo también. Porque es que esto lo vamos a construir entre todos, en conjunto. Porque le vamos a ir dando vida, le vamos a ir dando forma. Es lo que intentamos, es lo que pretendemos hacer. Y yo me quedo con la bonita sensación de que estamos iniciando algo que puede realmente empatizar, porque viene desde un lugar bonito de nosotros. Claro. Y alguien va a sentirlo de esa manera. Espero lo sientan de esa manera y se den cuenta de que lo que queremos crear es eso, un espacio seguro, tranquilo, libre, fresco, en donde podamos opinar, en donde podamos charlar justamente de estas cosas que a fin de cuentas nos competen a todos. Claro. Porque sí, todos estamos envueltos en este mundo. Y esperando que el algoritmo nos favorezca un poco, que haya coherencia de parte de nosotros y que guste de verdad, de corazón, quien se quiera quedar. Sí. Y pues, si a ti te gustó lo que viste en este episodio, primero, darte las gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, por darnos este ratico para venir aquí a conversar con nosotros. Esperamos que con el tiempo pues esto vaya teniendo
la forma que queremos y nos vayamos soltando un poco más. Por supuesto, es el primer episodio que grabamos y pues se siente un poco, pero sabemos que todo proceso pues lleva tiempo y lleva sus momentos y todo esto. Y bueno, si esto te gustó, por favor dale like, deja en los comentarios lo que piensas tú sobre esto de crear contenido, la velocidad, cómo ha ido cambiando, si tú creas contenido, desde qué lugar creas contenido tú. Y pues por aquí están apareciendo nuestras redes sociales para que te des una pasadita y conozcas también lo que hacemos. También recuerden que puedes escucharnos en las plataformas de audio. No te olvides de suscribirte. Nos vemos por aquí por YouTube y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Chau.